Bernardo está ya con nosotros en esta señal, es profesor de la Universidad de La Plata, además periodista, escritor, un amigo de Telesur. Héctor, qué gusto que está con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, Janet? Siempre es un placer charlar contigo y con el público de Telesur. Todo nuestro, Héctor. No solo se están afectando los derechos sindicales o laborales, sino todos los derechos en la Argentina, decía recién una personalidad importante desde el mundo de la justicia, alguien que bien conoce de qué está hablando en materia de derechos ciudadanos en la Argentina. Héctor, le escucho sobre el tema. Bueno, la verdad que el gobierno de Javier Milei está haciendo lo que muchos ya señalábamos, y repito esto, muchos, que iba a hacer si era presidente. Lamentablemente no nos equivocamos, no se equivocó gran parte del pueblo que votó por Sergio Massa o por alternativas a Javier Milei, porque sabía que se venía nuevamente un modelo que ya hemos vivido en Argentina, porque Javier Milei se presenta como algo nuevo, pero es realmente el modelo de la dictadura militar con Martínez de Oz a la cabeza, el modelo del neoliberalismo de los 90 con Cavallo a la cabeza, durante el gobierno tanto de Carlos Menem como de Fernando de la Rúa, y también es el gobierno de Mauricio Macri, digamos, esas experiencias que ya hemos vivido en Argentina, o aquellas experiencias a las que Javier Milei se refiere del siglo XIX, porque es eso, es un vendedor de pasado en copa nueva, que nos quiere retrotraer a esa Argentina injusta del siglo XIX, donde los trabajadores no tenían ningún derecho y la riqueza se concentraba en familias que podemos contar con los dedos de las manos. Realmente ese es el modelo que nos propone Milei, y ahora al servicio de los grandes conglomerados extranjeros que también quieren apropiarse de la riqueza argentina, destruir los derechos de los trabajadores, destruir el Estado argentino para que no se pueda defender la patria frente a esta nueva arremetida de los conglomerados extranjeros, y destruir todo lo que se ha construido durante la democracia. Ese es el proyecto que venía a proponer Javier Milei, con mentiras, con engaños que estafaron a muchas personas, y hoy vemos la reacción de un sector importante de la sociedad que no va a dejar que avasallen sus derechos. Antes de hablar de ese sector de la sociedad defendiéndose, Héctor, y era uno de los postulados que compartíamos ya al cierre del contacto con nuestro corresponsal Santiago Corey, me gustaría puntualizar algo que decía su invitado. Menem, de la Rúa, Macri, el gobierno de Milei apunta mucho más allá de a donde ellos se atrevieron a llegar, mucho más allá de lo que se ha visto en incluso momentos de rígida dictadura en el país. Y yo te pregunto, ¿esperas un escenario así? ¿Esperas un agravamiento entonces de lo que fueron las medidas que ya esos gobiernos con un claro tinte de derecha, de espaldas al pueblo, habían dictado para el país? Es así como lo señala Janet, realmente ellos vienen, Milei, en nombre de estas corporaciones, en nombre de la verdadera casta, que son estos sectores que han concentrado la riqueza y que han expropiado y expoliado al pueblo argentino y expropiado las riquezas de nuestro país. Estos sectores saben que tienen que hacerlo esto, y podríamos decirlo con el título de una película norteamericana, Rápido y Furioso. Lo tienen que hacer de esa manera, ¿no es cierto? De manera contundente y rápida, porque estas medidas van a ir repercutiendo en el humor social y va a generar reacción de la sociedad ante estos hechos. Entonces quieren hacerlo lo más rápido posible para que cuando la gente reaccione ya se haya sentado una base de esta expoliación de los derechos de los trabajadores argentinos, esta destrucción del republicanismo en Argentina, de este avance sobre los derechos que se han consagrado incluso en la Constitución, como el derecho a la protesta, y tratan de hacerlo, como digo, de manera rápida y furiosa, para tratar de, mientras tengan el consenso que le dieron los votos y los primeros días de gobierno, ir por todos estos derechos y avanzar en esta reconstrucción de un modelo neocolonial.
Hay ahí entonces ese aspecto que nos queda por abordar. ¿Hasta dónde le van a dejar llegar el pueblo argentino al Milei, Héctor? Bueno, eso se irá viendo con el tiempo. El pueblo argentino tiene una larga historia de lucha, ha resistido incluso a una dictadura genocida, que es el mismo modelo que viene a proponernos Javier Milei, porque es el modelo de la dictadura con Videla y Martínez de Oz, y ellos saben que este modelo sin represión no se sostiene. Por eso también este famoso protocolo antipiquete, porque saben, y no casualmente, el ministro de Economía anunció las primeras medidas al otro día de asumir y a los 2 días anunciaron el protocolo antipiquete, porque sabían que la gente que iba a ser echada de su trabajo, que iba a haber reducido su salario, que iba a haber reducidas sus condiciones de vida, que le iban a quitar sus derechos, iba a salir a protestar. Entonces, ante esas protestas, la respuesta que tienen los gobiernos neoliberales es represión, pero ni siquiera la represión brutal de la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos logró frenar la lucha del pueblo argentino. No lo logró frenar tampoco toda la década neoliberal que terminó en el estallido social de diciembre de 2001, no lo logró frenar Macri, que también impuso una dura represión con Patricia Bullrich a la cabeza, y no lo va a lograr frenar tampoco el gobierno de Javier Milei, por más que lo intente y por más que venga de esta manera brutal a avasallar los derechos de todos los trabajadores. A lo que sucede, Héctor. Siempre es un placer conversar con usted. Qué bueno que nos acompañó en esta emisión de Noticias en Telesur. Para mí siempre es un placer estar con ustedes.